Ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi salutación en esta noche ya prácticamente veraniega. He interrumpido, o más bien concluido, mis objetivos diarios en materia de escritura y me preparo para traer una reseña que, como la anterior, está muy relacionada con mi pasado y quizá con material un rolero un tanto añejo, pero que se me antoja interesante para tratar una forma de entender el rol que no es quizá la más habitual. Hay un gran debate siempre en el mundo del rol, en el cual no me he metido nunca, que es lo que es rol y lo que no es rol. A mí me da un poco igual. No tengo ninguna necesidad de establecer una definición. Simplemente pues me divierto con mis amigos, intento compartir la forma de afición tal y como yo la entiendo, para hacer más amigos y disfrutar aún más. Pero bueno, yo soy muy abierto en lo que significa rol y así como otras personas, por ejemplo, consideran que el rol por foro no es rol, pues para mí sí lo es. Y lo mismo me ocurre con el rol por chat o el rol dentro de ciertos videojuegos y otras variedades. Entonces, por decirlo así, yo le pido poco a una forma de ocio para que la acepte como rol. Una de las cosas que le pido es que cada persona maneje a uno o varios personajes y que haya ahí algún tipo de empatía entre los personajes y el jugador. Por otra parte, también lo que le pido es que haya un margen de libertad, en el sentido de que cuando el jugador toma una decisión, pues esto afecta a lo que ocurre. Y por lo demás no le ando pidiendo mucho más a la definición. Ahora, dentro de un rato, quedará un poco claro porque he hecho este preámbulo, ¿no? Y bueno, voy a acercar ya el manual, que no supone para nada la parte principal de mi disertación. Aquí tenemos la que es la primera edición de La Leyenda de los Cinco Anillos, que salió en España en 1999 y que originalmente escribió John Wick, que es famoso por tener unas intervenciones así muy fuera de tono. Para cuando salió este manual, yo llevaba bastante tiempo, creo recordar, jugando a Leyenda de los Cinco Anillos y lo disfrutaba de una forma algo diferente, pero que para mí era rol. Este manual, escrito por John Wick, no es para mí un ejemplo de cómo se hacen las cosas, porque es un subproducto. Lo que originalmente existía y donde está para mí todo el meollo creativo es en el juego de cartas. Y esta versión es una forma de llevarlo a los jugadores de rol. Una y no la única, yo creo. Aquí lo que nos encontramos pues es un manual bastante grande. Bueno, no tanto. Que son páginas de alto gramaje. 246 páginas, con tapadura y que tienen un margen enorme que muchas veces está desaprovechado porque no tiene nada y en otras ocasiones pues nos cuenta alguna historieja, nos da alguna idea de partida o completa la información en general. Yo creo que el que esté viendo esta reseña conocerá el mundo de Rokugan, que es una especie de Japón feudal con muchísimas salvedades, porque como diría Chrome, de las cosas de Chrome, o el poderoso Chrome, vaya, pues esto es al Japón una versión muy desdibujada, muy hollywoodiense, que no representa nada bien
pues la riqueza, la cultura y en definitiva el meollo del Japón feudal, y de darle la razón. Es una versión muy hollywoodiense que además junta un montón de conceptos no solo japoneses, sino de otras culturas. Pero, en fin, aún así creo que está dotado de cierto interés. Como decía, a mí como juego no me parece gran cosa, especialmente en su sistema que pues es un sistema que se basa en tirar un número de dados de 10, coger los N mejores y los que han sacado 10 explotan. Esto se aplica a todos los chequeos, sean de usar una habilidad o de combate, con lo cual el resultado es temiblemente aleatorio. Y digo temiblemente porque es uno de los pocos puntos fuertes, es que es agresivamente letal. Entonces cuando uno está jugando, nunca sabe cuál va a ser el golpe que va a acabar con su personaje. Da la sensación de que las katanas cortan y la sangre sale con facilidad, y eso pues tiene cierto punto chulo. Además que es que los efectos de las heridas eran absolutamente temibles. Luego en ediciones posteriores pues esto se fue moderando, lo cual me hace pensar que no lo pretendían, pero bueno, como primera edición quizá acierta más que ninguna. Y, en fin, no tengo mucho más que decir de cómo está estructurado este manual. Se nos cuenta algunos aspectos de este mundo Rokugani, que no es exactamente japonés. Se detalla el tipo de, pues no sé, cómo es la magia de estos Shugenja, hombres santos, que en realidad no son tan santos. Y se nos habla de los distintos clanes, así como se detalla, por ejemplo, un montón de lugares. Esta parte a mí me gusta. Este detalle resultaba curioso porque además estaba bastante relacionado con lo otro que voy a traer. Yo jugué a este juego, en contra de lo que se pueda pensar. Eché unas cuantas partidas y lo disfruté porque para mí, como digo, Leyenda de los Cinco Anillos era grato en otros ámbitos. Y esos otros ámbitos eran, pues, por ejemplo... Bueno, esto no dice demasiado porque es simplemente un archivador de cartas. Pero si lo abrimos, pues aquí podemos ver unos cuantos leones. Esta es mi colección personal del clan león, que para mí pues era el que yo jugaba. Y aquí podéis ver algo interesante. A ver, estos son los 8 leones que se podían jugar en Imperial Edition. Esto de aquí, aquí es un sobre de este era un juego que bueno, pues era coleccionable, y esto es un sobre de la primera edición. Y aquí están los 8 personajes que había en el clan del león en primera edición. Si paso de página, podéis ver los 8 de... los 8 de Emerald Edition, aquí, y la siguiente página los 8 de Obsidian. Bueno, pasaron a ser 9. Fue una rareza porque se incorporó aquí el amigo Kitsumocho. Y pasamos a Obsidian, que es la tercera edición. Y tengo, pues eso, tengo los sobres de todo ello y absolutamente todos los leones de todas las ediciones. Aquí me falta el sobre de... Joder, no me acuerdo cómo se llama esta edición. Que bueno, pues me falta el sobre, tengo los leones, pero no el sobre. Ya de ser prácticamente imposible de conseguir. Y bueno, pues aquí tengo de todas las ediciones de los leones hasta que dejé de jugar bastante tiempo después. Como digo, al juego de cartas de Leyenda de los Cinco Anillos jugué una barbaridad. Y bueno, pues os voy a hablar un poquito de cómo jugábamos, lo cual espero que se me coja ya la práctica totalidad del vídeo. Vamos por el minuto 9, esto va a ser largo. Allá por los finales de los años 90, principios de los años 2000, hicimos un esfuerzo descomunal por hacer un poco más popular este juego que al principio jugábamos muy pocos, pero que quizá éramos algunos renegados de Magic, que buscábamos un juego que tuviera algunos de los conceptos de Magic, pero que a la vez incluyera metatrama, un poco de historia que Magic no tenía.
Leyenda de los Cinco Anillos para muchos fue la respuesta y fue el segundo juego más popular en varios países. Por aquel entonces, Internet era diferente. Y aunque se usaba como herramienta, en general no estaba tan automatizado. Yo, por ejemplo, tenía un blog, pero escribía en él manipulando el HTML cada vez. El lenguaje PHP, pues por aquel entonces ni siquiera era muy conocido, ya existía, pero pues no era tan popular, tener un servidor era complicado, tener un dominio era complicado, eran otros tiempos. Y para comunicarnos entre nosotros ni siquiera teníamos foros, sino que usábamos listas de correo. O sea, básicamente correo electrónico que cuando enviabas un correo a una dirección concreta, llegaba a todos los que se hubieran afiliado a esa lista. Teníamos un grupo de Leyenda de los Cinco Anillos, en el cual, entre otras cosas, se relataba lo que ocurría con personajes. No lo que ocurría con los personajes oficiales, esos estaban en su propio margen de historia, sino que nosotros habíamos delimitado una ciudad y ahí es donde estaban nuestros personajes. Y pues ahí nos poníamos nuestra movida en un grupo colectivo bastante amplio y pues íbamos relatando como en un foro de rol, como en un foro de rol que aparecerían posteriormente, ¿no? Con la particularidad de que cuando se generaba un conflicto, es decir, yo decía pasa esta cosa, otro jugador decía pasa esta otra, generalmente pues lo resolvíamos jugando. Nos cogíamos nuestros mazos, nos íbamos y nos zurrábamos y nos jugábamos incluso el personaje. Yo digo que esto es una forma de jugar al rol, pues habrá otros que digan que no. Para mí esto fue tremendamente divertido y lo llevamos a extremos radicales. Teníamos torneos para elegir al magistrado, teníamos torneos para elegir al gobernador, teníamos torneos de un clan contra otro clan. Jugamos muchísimo. Fue una época para mí muy especial en la que se mezcló, como digo, este concepto del rol con ese del juego competitivo, del juego de cartas. ¿Qué ocurre? Que va a ser probablemente una situación que no se vuelva a dar. Quizás sí, vamos, pero no en el mismo estilo, porque este juego tenía varias particularidades que ni siquiera voy a ser capaz de contar en este vídeo, son muchas. Una de ellas es que no tenía cartas prohibidas, o sea, todo lo que salía se iba usando, de manera que generaba una sensación totalmente distinta de continuidad histórica. Hasta que eso cambió. Otra es que las energías confluían de una manera interesante. Uno podía ser del clan León, por ejemplo, como era mi caso, jugar el clan León, y jugar con corrupción o sin corrupción. La corrupción pues son las tierras sombrías, son los demonios de ese mundo, y podía incluirlo en su mazo, ¿no? Si lo incluía, tenía un estilo de juego diferente, con pérdidas de honor, se notaba en muchos estilos, pero daba un poder muy interesante. O podía jugar, por decirlo así, puro. Lo mismo se aplicaba al Colat. Y en sí no había unas consecuencias muy allá de hacerlas, más allá de lo que obviamente implicaba en la moral dentro del juego. Así que se generaba, como digo, una forma muy interesante, muy profunda realmente. Y esto en serio nos llevaba a una profundidad de desarrollar esta historia que para mí fue profunda. Obviamente estaba sujeto a muchísimos errores que tiene este formato, ¿no? A muchísimas cosas negativas, como por ejemplo pues que había cartas caras, y el que tenía esas cartas caras tenía muchas más probabilidades de alzarse con la victoria. El estilo de juego y la calidad del juego importaba y pesaba muchísimo más, pero teníamos nuestro propio Black Lotus, que era el Wedge, una carta que valía en su momento sus buenas 8000 pesetas y que había que llevar 3 veces si uno quería llevarla en el mazo. No es que fuera la mejor carta para nada, pero era buena. Básicamente doblaba la fuerza de un personaje en combate, que es bastante serio, y se moría al final de dicho combate, pero bueno, si ganabas el combate, bien muerto estaba. Algo muy de samuráis. Esta forma de
jugar al rol, como digo, o no de jugar al rol, sino de jugar a lo que quiera que sea, está bastante muerta. Los juegos de cartas han cambiado mucho, y aunque ahora se va a reeditar Leyenda de los Cinco Anillos por parte de... se me ha olvidado, pues no nace con la misma naturaleza, sino que lo va a hacer con un modelo de juego que yo creo que no va a permitir este tipo de interacción, ¿no? Esto es curioso porque se vuelve a esa época, a la época del Imperio Esmeralda, ¿no? De la edición Imperial, la edición Esmeralda, la edición Obsidiana. Se vuelve a ese principio, a antes del golpe del Clan Escorpión, y se nos va a contar la historia con los mismos personajes, u otros. Esto es muy interesante porque realmente esa primera época es la que los jugadores más apreciamos. Realmente solemos pensar que se perdió el norte de la historia y que los personajes posteriores, si bien pues tuvieron su gracia, no alcanzaron la innegable personalidad que tenían los grandes de la primera época. Esto tiene mucha trascendencia y mucha relación con cómo avanzaba la metatrama. Y aquí voy a decir la cosa más dura, la cosa más impopular y la cosa más brutal que voy a poder decir en este vídeo. Y es que, de la misma manera que el juego de rol de la Leyenda de los Cinco Anillos es un subproducto, también creo que la metatrama no pertenece a los jugadores de rol, o por lo menos no a los jugadores de rol que jugaron con este libro, sino que pertenece a los jugadores que jugaron con estas cartas. ¿Por qué? Porque el juego de... la metatrama de Leyenda de los Cinco Anillos avanzaba con los torneos, y al principio lo hacía de una forma muy integral, teniendo en cuenta mucho cómo se había jugado las partidas. Esto era muy enriquecedor, porque por ejemplo, la caída y gloria de los distintos clanes, de los distintos personajes, el Día del Trueno, los eventos más gordos, estuvieron relacionados directamente no solo con las victorias en los torneos principales, o sea, los de las Gen-Con, sino con la forma en la que se habían alcanzado dichas victorias, perdón. Por ejemplo, la presencia de un mazo corrupto del clan del León con el demonio de Akuma tuvo como consecuencia la aparición posteriormente del Stronghold corrupto de Kitsu Toms, o por ejemplo de la versión Oni no Okura, la versión experimentada, un pedazo de demonio del clan del León. Casi ningún clan tenía un demonio que estuviera afiliado, que tuviera el color del clan, que de hecho, o sea, lo impresionante es que tuviera honor personal. O sea, este demonio tenía creencia en el código del Bushido y le era reconocida. Una curiosidad hasta cierto punto, quizá incluso absurda. Pero bueno, aquí no sé si lo vais a ver, pero os voy a enseñar también a Matsuda Okuan, que es aquí lo tenéis. Si no ya... aquí, a ver si logro que se ilumine, que se enfoque bien. Aquí lo tenéis. Matsuda Okuan es un semizombie, o prácticamente un zombie, al que le pasó por encima un tío del clan del unicornio en una batalla, pero el tío entendía, Matsuda Okuan pensaba que tenía que seguir luchando, así que se volvió un puto zombie. Bueno, aquí las cartas tenían su texto de ambientación. Aquí dice que este hombre debía ser crítico con el gobierno del clan del León de entonces. Dice, Sanuri era la jefa por aquel entonces. No se preocupó sobre nuestro destino, nuestras muertes a las manos del unicornio, el clan del unicornio. Nosotros, los que sacrificamos nuestras almas para defender nuestra tierra, rechazamos lay down our lives, o sea, ceder nuestras vidas, ¿no?, para el honor de un cobarde. Bueno, esto es una persona muy crítica con su gobierno. Como digo, la forma en la que se jugaba el juego de cartas y cómo afectaba la metatrama fue haciendo que esta avanzara, y al principio era muy interesante. De hecho, el simple hecho de conseguir todo este conocimiento agrupado era sofisticado porque estaba unido, o sea, estaba compuesto por los flavor text, que aquí pues os he leído uno, pero había a mogollón, no solo en los personajes, sino en las cartas de acción, en los hechizos, en cualquier cosa. Por otra parte,
había que tener en cuenta también los relatos que hacía el equipo de Storyline oficial, que tampoco eran fáciles de tener a mano. En su momento había una página, deathseeker.com, que los tenía bien recopilados. Esta página desapareció en torno al año 2003, una cosa así, y bueno, estas son las fuentes originales cuya unión era tremendamente sofisticada. Tanto que lo que aparece aquí es contradictorio y de hecho es falso. Es una de las cuestiones que a mí más me molestaron de este libro, es que no se cuenta bien, para nada. Faltan muchos detalles y bueno, pues es una versión. Más tarde se recopiló también en las novelas de Rokugan, que también son falsas y también son contradictorias con lo que ocurrió. Esto es el canon y es muy rico dentro de, bueno, de lo que tiene Rokugan. Y en sí mismo es, yo creo, más respetuoso con esa idea del Japón feudal, pero claro, no estaba unificado. Y en el esfuerzo de unificarlo fue cuando yo creo que cogió ese cariz de más endeble, más americano, que bueno, ya no voy a decir que no estuviera en su forma original, pero que para mí se corrompió mucho con el juego de rol y con las novelas. No puedo decir cuánto de interesante fueron esos torneos, esas Gen Con, cuánto llegó a cambiarse el mundo. Yo qué sé, eventos como la ascensión de Hitomi, que a lo mejor a muchos no dice nada, pero fue algo tocho y fue un personaje que logró una situación muy impresionante con mucha mala leche dentro de un clan que era poco poderoso, como era el clan del dragón. Uno siempre un pelín pobre, la verdad. Y en fin, no puedo, salvo... Es que no puedo recomendar, porque solo puedo hablar de algo que ya está pasado, que los que lo vivimos lo hemos vivido, y que ya está ahí para olvidarse, porque además los registros son pobres, son endebles. Como digo, todos estos relatos pues no están, prácticamente están desaparecidos. Había una página también que sigue existiendo, pero está muy parada, que es La Voz a Casa. Lo podéis buscar si queréis, en la que sí se recopiló durante mucho tiempo, pero que por pérdida de formato es prácticamente inaccesible. Recuerdo que el amigo Pedro de Burasana hacía unos esfuerzos maravillosos por tener dicho recopilatorio. Tenía una colección también impresionante, tenía todas las cartas. Yo no las tuve todas, las tuve casi todas. Cuando lo dejé hice una gran venta y guardé las colecciones para mí más impresionantes, como esta de absolutamente todos los leones, que ahora mismo no debe valer nada más allá del recuerdo de 3 o 4 viejos o locos. Y en fin, no voy a cerrar esta reseña así tan variada que me ha salido y quizá para muchos tan ofensiva, sin traer lo que yo considero que realmente debía haberse esforzado en imitar Rokugan. Y bueno, antes está muy desordenado este vídeo. Quiero decir que otro de los aspectos chulos que se me ha olvidado, que lo tengo ahí puesto en un índice porque tengo tantas cosas por decir que se me pasan, es que nos esforzábamos en jugar con nuestro clan, con el clan con los colores, con la bandera. Yo realmente tenía un mazo buenísimo de nagas, las medio serpientes, que era una pasada. O sea, ese mazo lo usábamos en mi grupo de juego como testeo. O sea, porque básicamente no había forma de derrotarlo. Era una salvajada, rancia, repugnante, con todas las cosas asquerosas que os podéis imaginar. No solía llevarlo a los torneos, vamos, no lo llevé prácticamente nunca. Yo llevaba mi clan del león, con el cual perdía muchísimo más, pero a mucha honra. Y en fin, la última reflexión que os voy a traer es que es curioso que se piensa de mí que yo tengo odio hacia los japoneses. Es una cosa muy curiosa porque, no sé, me sale ocasionalmente, alguien me lo dice en jornadas o en el blog o lo que sea,
para nada. O sea, yo de hecho tengo una afición muy considerable hacia muchas obras creativas diseñadas en Japón y por japoneses, e incluso cierto interés por la cultura japonesa, tanto más antigua como la moderna. Cuando yo andaba por no sé, mi juventud, el concepto del guerrero samurái caló hondo en mi mentalidad, diría que es una influencia importante. Y como sabréis, he leído muchas veces obras clásicas en este sentido, como por ejemplo el libro de los Cinco Anillos, en el que se inspira el título de la leyenda de los Cinco Anillos. El libro de los Cinco Anillos está escrito por Miyamoto Musashi, creo que lo he dicho bien, que es uno de estos samuráis legendarios que ni siquiera se sabe si existe, que, bueno, pues escribió sobre esgrima japonesa, sobre el arte de la katana. Aquí, pues mira, me he cogido, curiosamente, una película que tengo aquí al lado, Samurai, de Hiroshi Inagaki, la primera película, porque son tres. Aquí tenéis Samurai 1, Samurai 2 y Samurai 3. Que esto es la vida de Miyamoto Musashi, precisamente. El que luego escribió, si no se me está pirando la pelota, que se me puede pirar, este libro de los Cinco Anillos. Curiosamente, aunque está protagonizada por Toshiro Mifune, no está dirigida por Akira Kurosawa, sino por este, ya os he dicho, no me lo sé, Hiroshi Nagaki, que no conozco, creo que he visto alguna más, pero no muchas más. Y bueno, se llevó el Oscar en 1955 a la mejor película extranjera. También siempre he tenido mucho interés por el Código del Bushido. El original, no el que aparece en la leyenda de los Cinco Anillos, que como imaginaréis, pues es una versión un tanto hollywoodiense. Y en mi periplo por toda esta cultura, descubrí el lobo solitario y su cachorro. Esto es realmente lo que si queréis profundizar en este concepto, tenéis que leer, os lo prometo. Esto tiene una complicación y es que es caro. Porque son 20 números, hay que pagar 11 euros por cada uno de ellos, así que podéis hacer el producto y ver que no es una broma. Pero leer el lobo solitario y su cachorro es una maldita maravilla en la cual nos vamos a pasear por un país devastado por la guerra, por un país gris, lluvioso, y que bueno, es una inspiración descomunal para muchas obras. No tanto el lobo solitario, sí, es una inspiración, pero toda la obra en general de Kazuo Koike y de su dibujante fetiche, Seki Kojima, que vamos, son un dúo creativo impresionante, que ha dado una cantidad de obras que actualmente se siguen traduciendo y que yo leo al ritmo que se traducen. En mi desesperación leí algunas en inglés, que no se me da tan bien leer en inglés, pero actualmente muchas se están traduciendo por ECC, que es que lo agradezco una barbaridad. El lobo solitario y su cachorro es una inspiración enorme para, por ejemplo, Frank Miller, que es el ilustrador de esta portada, curiosamente. Otra obra de Kazuo Koike, el Lady Snowblood, es también inspiración para Kill Bill, reconocida por Tarantino, vaya. Y en estas páginas sí que nos vamos a encontrar, por decirlo así, lo que Leyenda de los Cinco Anillos debió ser y se quedó ahí en un camino interesante, pese a su particularidad hollywoodiense. Esto está escrito por un señor japonés y realmente hablamos de una persona muy estudiosa de este periodo y que, pese a incluir elementos muy fantásticos, los integra con una naturalidad muy impresionante, hasta el punto de que pues, muchos de ellos, si uno los informa, tiende a pensar que puedan ser reales, como el albacea oficial del Shogun
o los... ¿cómo se llamaban? Los espías de jardín, ¿no? De los enemigos terminales de Ogami Itto. Yo no puedo más que recomendaros esta obra y si os apetece jugarla, buscarle un sistema que os parezca bien y que no sea el de Leyenda de los Cinco Anillos en ninguna de sus ediciones. Si tiene que ser alguna, que sea la primera, que dentro de que no permite un gran uso táctico en general, por lo menos los personajes caen como si fueran de papel, que eso sí que es propio de tipos con katana y ninguna armadura, o armadura de mierda, de mimbre, con perdón. Otra opción es buscar algunos juegos modernos, que a ver los haylos, como Tenga, que lo leí hace la hueva y no recuerdo absolutamente nada, porque apenas lo probé un poquito y no recuerdo casi nada. U otros, porque a fin de cuentas, pues no... Para uno jugar, no tiene más que echarle imaginación y disfrutar, como hacíamos cuando jugábamos al rol, a rolear, sin ningún manual de rol, simplemente con un manual de un juego de cartas. Y el compromiso tácito de que el que ganaba se había impuesto y el que perdía estaba a sus expensas y podía recibir perdón o ser brutalmente asesinado. Y en fin, esto va a ser mi particular reseña de todo esto. Se me ha quedado en mi habitual media hora. No sé que no he dicho lo que quería decir sobre esta forma de jugar al rol que teníamos. Sé que se va a quedar ahí, sé que no será compartido más que por aquel que lo haya vivido. No pretendo hablar condescendientemente en absoluto y supongo que cada cual habrá vivido maravillosas experiencias y que se puede jugar al rol increíblemente con este manual o con muchos otros y que se podrán haber vivido experiencias roleras, pero en serio creo que esta que vivimos los que jugamos a Leyenda de los Cinco Anillos entre, no sé, 1990 y tantos y 2000 y bastantes, pues eso no disfrutamos de una forma diferente que no sé si se volverá a repetir, porque esa forma de crear los juegos, de jugar los juegos, de vivir los juegos, esa narrativa que estaba ahí implícita en un montón de detalles, ¿no? Que en ese sentido pues puedo verla reconocida un poco en los juegos tipo Dark Souls, en los que la narrativa está, pero está un poco escondida. Está para el que quiera verla, el que quiera molestarse en ordenarla, en hacer que sus piezas encajen, ¿no? Y bueno, pues me voy a despedir por el momento. No he traído el manual de poderes psiónicos, que lo voy a dejar para otra ocasión. Ni siquiera sé si será la semana que viene, porque estoy cogiendo una tónica de traer demasiadas cosas antiguas, demasiadas cebolleteces, de abuelo cebolleto, y creo que habría que traer algo más moderno. Así que bueno, si alguien quiere hacer alguna petición, no garantizo que la pueda hacer porque solo quiero hablar de lo que realmente conozca y no de lo que haya jugado nada o muy poco. Pero bueno, ahí queda la invitación y desde luego invito a los que conocieran este periodo o uno posterior o lo que fuera en relación con la Leyenda de los Cinco Anillos a que compartan sus opiniones en los comentarios o por el método que consideren oportuno. Así que por el momento ruego acepten mi despedida y les emplazo a los espectadores de Rol Salvaje al próximo vídeo de esta serie de Varion reseñas en la primera mitad de la semana que viene. Hasta entonces, nos vemos.